Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Bienvenidos ciudadanos, servidores públicos, oyentes de Orden y Rectitud. Este es el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Este programa institucional de la Procuraduría con enfoque preventivo. Nos acompaña en cabina la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría, y quien les habla, Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y de las entidades territoriales. Doctora Indira, bienvenida. Un saludo a toda nuestra audiencia que está atenta a sintonizar Orden y Rectitud. Bienvenidos a este espacio preventivo dedicado a orientar el trabajo eficiente en la gestión pública. Doctor Mesa, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en Orden y Rectitud. Comencemos entonces, doctora Indira, con el recuento de las secciones, de los temas que trataríamos en el día de hoy. En primer lugar, le cuento que tendremos de invitados y a todos los oyentes a la doctora Lucy Colter Arrieta y a la doctora Angélica Puertas Velasco, quienes complementarán el programa de la semana anterior, hablando sobre el tema de gestión del riesgo, muy importante frente a los incendios forestales y a prevenir posibles eventos de desastres. También tenemos responsabilidades semanales que les recuerda a los administradores públicos sus obligaciones para la próxima semana. Como siempre, estaremos con nuestro informativo de la Procuraduría en el que anunciamos las noticias más relevantes de las acciones disciplinarias, preventivas y de intervención del Ministerio Público durante la pasada semana. En esta misión también estaremos en Que no le pase a usted. Escucharemos un tema muy interesante sobre inhabilidades de concejales en la voz del doctor Ignacio Sedano. Orden y Rectitud invita a sus oyentes a que se contacten en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @PGN_Col. También estamos en Facebook, en Procuraduría General, y nos pueden escribir al correo prensa@procuraduría.gov.co. Muy bien, así comenzamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. No sin antes saludar a los participantes en la Feria de las Colonias, un evento muy interesante que se está realizando en Corferias, aquí en Bogotá, donde todas las regiones del país, Indira, se están haciendo presentes. Tema muy interesante con sus comidas típicas, sus productos, e invitar a todos los colombianos a que acompañen a este encuentro de la colombianidad de todas las regiones de la patria. Entonces empezamos así, Orden y Rectitud, desde la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva para la administración pública. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Invitado del día. Muy bien, estamos con el invitado del día. Hoy tenemos a dos funcionarios relacionados con la Procuraduría General de la Nación y abordando, como lo hacíamos hace 8 días, con el tema de gestión de riesgo, de prevención y atención de desastres. Un tema muy en boga porque se nos vino ya la tragedia del cambio climático. Tenemos dificultades en el territorio con incendios forestales, tenemos dificultades con amenazas de inundaciones y lo que queremos en este ciclo de programas es gestionar lo necesario para que los alcaldes desarrollen preventivamente las acciones que contengan los riesgos en esta materia. Por eso hoy nos acompaña la doctora Lucy Colter Arrieta, asesora de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Y también una muy competente profesional, la doctora Angélica Puertas Velasco, pasante también ante la Procuraduría General de la Nación, con quienes abordaremos el tema justamente de gestión del riesgo, prevención y atención de desastres. Bienvenidas. Muchas gracias, doctor Mesa, por su gentil invitación. Muchas gracias, esperamos ser de un gran aporte para este tema tan importante. Muy bien, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación? ¿Por qué la Procuraduría, abordando el tema de atención y prevención de desastres, estamos en la labor preventiva? ¿Cuál es el papel? ¿Qué hemos hecho como Procuraduría General de la Nación en la materia, doctora Lucy? Bueno,
Desde el año 2010, la Procuraduría General de la Nación viene realizando actividades encaminadas a garantizar el fortalecimiento de las entidades territoriales como requisito sine qua non para la observancia de los derechos de las personas y el desarrollo sostenible del territorio nacional. En ese marco, se inició una estrategia en la cual se ha hecho seguimiento, por un lado, a las más de 4.000 obras ejecutadas en todas las entidades territoriales del país donde se sufrieron los efectos del fenómeno de la Niña, financiadas con recursos de Colombia Humanitaria. En ese escenario, ha sido posible, se permitió la culminación efectiva del 99% de las obras ejecutadas. Asimismo, se ha hecho seguimiento a los 20 convenios celebrados con las entidades del orden nacional encaminados a mitigar los efectos de este fenómeno en las diferentes entidades territoriales afectadas. Muy bien, y en el papel y en la construcción del sistema de riesgos, porque recordemos que hay una nueva ley, háblenos de ella, doctora Luz, y sobre la nueva norma sobre gestión del riesgo y cuáles son las obligaciones de los alcaldes y gobernadores en esta materia. Sí, en efecto, la Ley 1523 de 2012 establece en su articulado la necesidad de implementar los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres, así como los planes municipales para la gestión del riesgo de desastre y estrategias de respuesta. Desde la Procuraduría General de la Nación se ha venido apoyando este ejercicio, buscando el fortalecimiento de estas instituciones como herramientas necesarias al momento de hacer frente a una situación que se pueda presentar. Angélica, y bueno, ¿cuál va a ser el futuro de ese seguimiento? ¿Cómo vamos a hacer como Procuraduría General de la Nación para ayudar a las entidades territoriales a fortalecer su sistema de gestión de riesgo? Bueno, principalmente se hizo un diagnóstico para determinar cómo estaba la política pública de gestión del riesgo a nivel nacional, teniendo en cuenta dos elementos: la prevención asociada a la planificación que tienen las entidades territoriales y la atención y manejo de desastres. En el primer componente, que es la prevención, que implica el conocimiento del territorio, la identificación y análisis del riesgo, además del monitoreo de factores de riesgo, asociada también y muy relacionada con la atención, es decir, la preparación de respuesta a emergencias y preparación para la recuperación una vez ocurre el desastre, pues encontramos, dos elementos o dos herramientas para evaluar. Primero, el ya mencionado por la doctora Lucy, Plan Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. El segundo elemento, que es la atención, encontramos que son aquellas medidas de preparación de respuesta a emergencias para la recuperación post-desastre, así como las herramientas para la ejecución de respuesta y la recuperación. Y doctora Angélica, ¿y cuál es la realidad nacional? Es decir, ¿el país, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores están preparados para una emergencia? Bueno, tanto en planificación, es decir, la prevención y atención, encontramos resultados muy desfavorables, principalmente en el plan departamental. Solo la mitad o menos de la mitad, 15 departamentos han reportado el plan departamental, y los planes municipales desafortunadamente solo han reportado 408 municipios. Esto implica que hay poca planificación y hay un alto, nivel de vulnerabilidad de las entidades territoriales. Doctora Angélica, las cifras que está afirmando pues son muy preocupantes. Es decir, solo 15 departamentos de 32 tienen hoy el plan. ¿Cuál es el requerimiento entonces a estos gobernadores y a estos jefes de planes de las unidades de gestión en cada departamento? Como ya se ha mencionado, los planes son fundamentales para que exista una preparación previa de las entidades territoriales y cuando ocurre el desastre se pueda atender. Esto pues principalmente nos lleva a solicitar a las entidades territoriales y a los alcaldes y gobernadores que presenten sus planes pues para que esto permita tener una anticipación del riesgo y disminuir pues la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en el territorio. Muy interesante lo que está explicando la doctora Angélica. No se trata entonces de tener solamente el documento del plan, sino que es una herramienta, un instrumento para lograr que el daño que pueda darse ante el ciudadano sea menor, mitigarlo. Exactamente. En cuanto a la atención, se han evaluado dos herramientas, principalmente los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres. ¿Cuántos tenemos activos, doctor? Bueno, la ley obliga que los 32 departamentos y los 5 distritos tengan este centro, no obstante solamente 7 departamentos y 2 distritos lo tienen. Muy bien, muy grave, es decir, de 32 departamentos solo 15 tienen planes. Y de centros reguladores de urgencia solo 7 están activos. Exactamente.
El segundo, digamos, con el lleno de requisitos de ley, solamente 7 departamentos y 2 distritos. Entonces aquí quiero interrumpirte, doctora Angélica. Un llamado a los señores gobernadores, a los señores alcaldes de capitales de distrito, de la inmediata implementación de los 2 sistemas de acuerdo a la ley. Aquí estaremos entonces, la doctora Angélica estará llamando despacho por despacho de los señores gobernadores y de los señores alcaldes de capital, haciéndoles el requerimiento respectivo, que a través de este medio quedan debidamente notificados que allá están incumpliendo la ley. ¿Y frente a alcaldes, doctora? Bueno, ahí el tema de atención también es muy preocupante, debido a que la ley obliga a que exista un cuerpo de bomberos, sea este oficial o voluntario. No obstante, reportados solamente 458 de los 1.101 municipios. Esto implica que hay una alta vulnerabilidad, que no hay esa preparación para poder atender un eventual desastre natural, y pues esto obviamente nos deja en ese primer escenario que teníamos con los departamentos, que obviamente está muy relacionado a la planificación con la atención, y pues en ambos elementos hay una gran deficiencia. Doctora Angélica, entonces de su propia voz, el requerimiento a los señores alcaldes y a los señores comandantes de cuerpos de bomberos para que extiendan su capacidad en todo el país. ¿Cuál es ese requerimiento? Bueno, yo creo que al final lo importante es que se constituyan estos cuerpos de bomberos, pero además que exista un apoyo por parte de la entidad territorial para que estos tengan los recursos y pues tengan la capacidad para atender estos desastres. Es decir, aprovechar en este momento que empieza a planificarse el año 2015 para que los consejos municipales empiecen a diseñar el nuevo presupuesto teniendo en cuenta estos nuevos gastos, pero que además no son nuevos y que además lo que sirven es para salvar la vida de los colombianos. Exactamente. ¿No? Muy bien, ¿qué otra cosa frente a ese cumplimiento, frente a la unidad, a la ley de gestión de riesgo, doctora? A medida que vayamos enriqueciendo, digamos, este indicador, vamos a ir viendo cuáles son aquellas deficiencias que se encuentran en materia de política pública de gestión de riesgo. El resultado del diagnóstico obviamente nos permite identificar las entidades territoriales que se encuentran con un mayor grado de vulnerabilidad, pero el llamado es hacia todas las entidades territoriales que cumplen al menos con el mínimo, es decir, los planes departamentales, los planes municipales de gestión de riesgo, los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, y por supuesto el cuerpo de bomberos, porque son fundamentales para que al menos se tenga la capacidad en las entidades territoriales para atender, para planificar y atender estos desastres. Doctora Angélica, usted habló de indicadores, ¿de qué se trata? O sea, ¿la Procuraduría va a adoptar algún sistema de seguimiento metódico, sistémico? Bueno, el siguiente paso es alimentar, como ya mencionaba, la construcción de estos indicadores de manera que se permita identificar y hacer seguimiento constante a las entidades territoriales municipales y a los departamentos. En ese sentido, se pueda evitar que eventos naturales como los presentados en el año 2010 y 2011 cobren vidas humanas y afecten gravemente la vida y honra. Doctora Lucy Colter, ¿cuáles deben ser las actividades de prevención que hoy deben ya desarrollar los señores alcaldes y los comandantes de bomberos de cada uno de los municipios del país? Bueno, primero, como lo explicaba la doctora Angélica, tener la estrategia de respuesta ante las situaciones que se puedan presentar. Esta consta de los consejos municipales o departamentales de gestión del riesgo, el plan municipal de gestión del riesgo y estrategia de respuesta, contar con un cuerpo de bomberos que adicionalmente debe ser un cuerpo de bomberos capaz de enfrentar las situaciones que se puedan presentar. La Procuraduría General de la Nación en este escenario ha comunicado en diferentes oportunidades a los alcaldes y a los gobernadores cómo es la dinámica para atender una situación de emergencia en materia de incendios forestales. Pero ya a estas alturas, o sea, estamos en los tiempos de incendios forestales. Ya hoy es una realidad que muchos municipios no tienen el cuerpo de bomberos organizado. ¿Qué medidas deben tomar en este momento con los instrumentos que tienen los señores alcaldes, los señores comandantes de unidades de policía para prevenir esta ocurrencia de incendios forestales, doctora? Sí, la ley 1575-2012 es precisa al explicar cómo funciona la dinámica del Sistema Nacional de Bomberos. En caso de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos, pues debe ser el cuerpo de bomberos del municipio el que haga frente a la situación. Sin embargo, si el cuerpo de bomberos es incapaz de enfrentarla por diferentes circunstancias o no existe, para eso existe la Delegación Departamental de Bomberos, que es la instancia departamental con que cuentan las entidades territoriales ante una situación de estas. Adicionalmente, está la Dirección Nacional de Bomberos, que es la tercera instancia y cabeza de la estructura en materia bomberil, frente a la cual se encuentra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Asimismo, es importante recordar la presencia de las corporaciones autónomas regionales en cada una de los territorios del país que nos permiten, que deben contar con herramientas para enfrentar estas situaciones. Pero en materia preventiva, es decir, ¿cómo lograr que los alcaldes envíen mensajes claros a sus comunidades? ¿Qué acciones generan riesgo en incendio forestal? Es decir, el tema de quemas para arreglar terrenos, el tema de salir a un paseo y dejar una fogata encendida, etc. Sí, estas situaciones son totalmente prohibidas por la ley. No se pueden hacer quemas para cultivos o para abonar terrenos como antiguamente pues se pensaba que era la mejor manera de hacerlo. Eso está prohibido y ante una situación de esas es la policía la que debe entrar a actuar y tomar las medidas a que haya lugar. Asimismo, pues las recomendaciones encaminadas a evitar fogatas, vidrios y toda esta suerte de elementos que puedan propiciar un incendio forestal. Debemos recordar que hay ecosistemas que son más vulnerables a este tipo de incidentes que otros, y ecosistemas como por ejemplo el ecosistema de páramos, que es un ecosistema vital para la captación hídrica del país. En estos casos debemos tener especial cuidado de no ejecutar acciones que puedan generar un incendio. Muy bien, doctora Angélica, su mensaje final a los alcaldes, a los gobernadores, a los responsables de las unidades de gestión de riesgo en cada municipio y departamento del país. ¿Cómo se comunica con la Procuraduría? ¿Cómo se comunica con la unidad de gestión del riesgo para lograr que cumplan con lo que la ley establece en la institucionalización de un sistema de atención y prevención adecuado? Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier inquietud, información adicional, estamos abiertos a ayudarlos, a colaborarles para que cumplan con los requisitos, para que si tienen alguna duda puedan acudir a nosotros. Pueden enviar un correo electrónico pues directamente a richard.vargas@gestiondelriesgo.gov.co o a mi correo que es _central a puertas@procuraduría.gov.co. Muy bien, entonces, señores alcaldes y gobernadores, con la doctora Angélica estaremos atentos a hacer el monitoreo en los próximos días para que los señores alcaldes y gobernadores tengan implementado el sistema de gestión del riesgo, su plan, su consejo, además de su cuerpo de bomberos o su contrato para la atención en materia bomberil. Doctora Lucy, su mensaje final en esta materia para todos los colombianos. Sí, bueno, adicionalmente a lo ya mencionado, recordarle a los señores alcaldes la obligación que en el marco de la ley 1575 existe frente a la destinación específica de la sobretasa bomberil. La entrega de estos recursos salva vidas. En la medida en que cada cuerpo de bomberos de nuestros municipios se encuentre fortalecido, eso nos permitirá poder enfrentar de manera más efectiva situaciones que se puedan presentar. En este tema que acaba de tratar la doctora Lucy, muy importante recordar, lamentablemente varios alcaldes no han sido juiciosos en la utilización de recursos de la sobretasa bomberil. Y aquí es un llamado supremamente contundente. Solamente se pueden utilizar en contratación de cuerpos de bomberos, sean los propios del municipio o los de la zona que pueda atender el respectivo municipio. Pero no pueden ser utilizados en contratación con cuerpos que no sean de bomberos. Es decir, aquí lamentablemente debo aclarar, varios han contratado con Defensa Civil, que pues también es un cuerpo oportuno para ayudarnos en las emergencias, pero lo que corresponde a sobretasa bomberil solamente para cuerpos de bomberos. Precisamente la ley fue elaborada en ese sentido. Muy bien, entonces nos despedimos. Doctora Angélica, su mensaje de despedida, su saludo, y doctora Lucy, y nos veremos con otro invitado en la próxima semana. Doctora Angélica. Bueno, primero muchas gracias y esperamos que este llamado pues sea atendido por todos ustedes y bueno, estamos abiertos a cualquier inquietud, información, tienen nuestro completo apoyo. Doctora Lucy. Sí, bueno, recordar la necesidad de contar con territorios fuertes que permitan garantizar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades y un futuro beneficioso y favorable para todas las personas que residan sobre el territorio nacional. Esto depende de todos nosotros. En este marco, la Procuraduría General de la Nación está aquí, está presente para apoyarlos en lo que ustedes necesiten desde la órbita de nuestras esferas funcionales. Muy bien, entonces nos veremos en la próxima semana con otro invitado del día.
De esta manera abordamos el tema de gestión de riesgos en 2 programas que esperamos les hayan sido muy útiles. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Responsabilidades semanales. Llegamos a una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir sus obligaciones. En esta sección le recordamos a los alcaldes, gobernadores y en general a todos los administradores públicos las tareas que deben realizar para ser eficientes en la ejecución de sus metas. Muy bien, las responsabilidades que deben tener en cuenta, algunas de ellas, los señores alcaldes y mandatarios territoriales para la semana entre el 19 y el 25 de julio son las siguientes, doctora Indira. Primero, señores alcaldes y gobernadores, tengan presente que el próximo 31 de julio vence el plazo para efectuar el reporte oportuno del formulario único territorial, el famoso FUT, allá dentro del CHIP, correspondiente por supuesto al segundo trimestre del año 2014. Este es un llamado urgente a los señores alcaldes, gobernadores, tesoreros municipales. Recordar 31 de julio el formulario único territorial. Responsables de autoridades ambientales, recuerden que si han interpuesto sanciones administrativas ambientales, estas deben ser reportadas o actualizadas los últimos 5 días de cada mes en el Registro Único de Infractores Ambiental, RUIA. Atención, jefes de oficina de control interno disciplinario y personeros municipales, tengan presente que deben empezar a reportar los procesos disciplinarios que se estén adelantando en el Sistema de Oficinas de Control Interno Disciplinario, OSIT. Es un sistema de la Procuraduría General de la Nación y de la Federación de Personeros con el fin de consolidar todos los procesos disciplinarios del país. Bueno, y como siempre la responsabilidad. Reiteramos la obligación que tienen todas las entidades públicas de reportar y actualizar todos sus procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. Publicar igualmente los planes de compra a los señores alcaldes y responsables de la contratación territorial. En el Consejo Gerencial para los Administradores Públicos, para que mejoren su liderazgo en las entidades territoriales, escuchemos en esta ocasión al doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, quien nos trae un consejo gerencial. Escuchémoslo con atención. Señor alcalde, señor gobernador, promueva la cultura de la legalidad y la integridad al interior de su administración. Para ello, puede apoyarse en la Procuraduría General de la Nación, que se encuentra actualmente desarrollando un programa destinado a esos fines. Aproveche. Muchas gracias, doctor Silva, por sus recomendaciones gerenciales. Bueno, ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores, para que su gestión pública sea eficiente. Tenga en cuenta la prestación oportuna de estos informes a las entidades correspondientes. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud. El programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más destacadas esta semana en el Ministerio Público. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 16 años a Héctor Zambrano Rodríguez, exsecretario de Salud del Distrito de Bogotá, por encontrarlo responsable de la comisión de los delitos penales de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos en el caso conocido como el carrusel de la contratación. En fallo de segunda instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años a Víctor Isidro Ramírez Loaiza, gobernador de Caquetá, por 12 años a William Ramón Montoya, secretario de Salud, y por el mismo periodo a Luis Eduardo Campo, secretario de Gobierno de ese departamento, por haber desconocido el deber de selección objetiva y los principios de transparencia, economía y responsabilidad en un proceso de contratación pública. El Ministerio Público realizó un llamado a la Gobernación de Santander, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y a la empresa de alcantarillado de Santander para que se abstengan de cualquier acto de omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada del servicio de alcantarillado en el departamento a raíz de la controversia generada en las últimas semanas entre estas entidades por el control y administración de la empresa prestadora de este servicio público domiciliario en el área metropolitana de Bucaramanga. Pueden leer esta y otras noticias en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación.
Síganos en Twitter, @PGN_Col. Que no le pase a usted. Doctor Mesa, hemos llegado a nuestra sección Que no le pase a usted, en la que los servidores públicos pueden escuchar casos sobre equivocaciones comunes en el ejercicio de la administración pública, que les pueden servir de ejemplo para poder evitar sanciones más adelante. Muy bien, hoy tenemos un caso que nos trae Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Un tema que ya debemos empezar a explorar por futuros candidatos al Consejo, sobre inhabilidades e incompatibilidades para ser concejales electos. Escuchémoslo con atención. Agradezco a Orden y Rectitud la invitación a participar de este espacio con la audiencia. Hoy quisiera compartir con ustedes un caso que tuvo lugar en un municipio del norte de nuestro país. Un ciudadano resultó electo concejal de un municipio. Al tomar posesión del cargo, juró no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para ejercer como funcionario público en la entidad territorial. Tras investigación adelantada por la Procuraduría, se evidenció que el disciplinado se inscribió como candidato, fue elegido, tomó posesión y ejerció el cargo de concejal pese a encontrarse inhabilitado para ello, en cuanto pudo establecerse que la esposa de quien se había posesionado como concejal se había desempeñado como representante legal de la Junta Administradora del Acueducto del mismo municipio, empresa que presta los servicios públicos domiciliarios en ese ente territorial. El Ministerio Público cuestionó al exfuncionario el haber atentado, sin justificación alguna, contra el buen funcionamiento del Estado al violar los deberes que como servidor público asumió al tomar posesión del cargo y jurar que no estaba incurso en inhabilidades e incompatibilidades, razón por la cual fue suspendido del cargo por un término de 6 meses. Señor funcionario público, que no le pase a usted. Ignacio José Sedano, muchísimas gracias, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Mucha atención, candidatos a consejos municipales, no incurrir en estas posibles inhabilidades e incompatibilidades. Apreciados oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube, PGN Cuenta Oficial, o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. De esta manera culmina Orden y Rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva para las administraciones públicas territoriales. Un cordial saludo a los señores alcaldes, señores concejales, personeros, a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que están allá en el territorio. Aquí desde la torre de la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Bogotá, nos despedimos de ustedes. Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. E Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría. Los esperamos en 8 días. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.